Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unas ideas que son, realmente potentes. Ideas sobre una transformación que ya está aquí. Es como sentir que se acerca una ola inmensa, ¿sabes? No de agua, claro, sino tecnológica y con una fuerza capaz de remodelar nuestro mundo de formas que apenas empezamos a vislumbrar. Hablamos de inteligencia artificial avanzada, de biotecnología, un potencial asombroso, sí, pero que también, impone un poco. Nos vamos a guiar por las reflexiones de La ola que viene, un texto que, la verdad, lanza preguntas cruciales sobre este futuro que se está desplegando ya ante nosotros. Nuestra misión hoy es intentar desgranar las claves de esta ola tecnológica. ¿Qué significa realmente para la humanidad? ¿Estamos entendiendo la magnitud del cambio? Vamos a intentar arrojar algo de luz. Exacto, y el punto de partida es potente. Se compara esta transformación con hitos como, el descubrimiento del fuego o la electricidad. Pero, y aquí está la clave, se subraya una diferencia crucial. La velocidad y la escala actuales, impulsadas por la IA y la biotecnología, es que no tienen precedentes. Vamos a analizar esa dinámica que es casi como una ley natural, ¿no? Que hace que la tecnología tienda a ser más barata, más accesible y a extenderse por todo el planeta. Es una pauta que ya hemos visto, pero ahora va acelerada. La ola está en manipular de forma radical dos elementos fundamentales: la inteligencia y la vida misma. Y aquí es donde la cosa se pone, fascinante y quizás un poco vertiginosa, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial, la IA, que ya no es cosa del futuro, Tenemos ejemplos como AlphaGo, ¿te acuerdas? Aquel programa que aprendió a jugar al Go y ejecutó movimientos que dejaron perplejos a los campeones mundiales. Movimientos que eran inéditos en miles de años de historia del juego. Ese es un punto clave, sí. La famosa jugada 37 de AlphaGo. No fue algo que un humano programó explícitamente, fue una estrategia que la IA, descubrió por sí misma, explorando ese espacio inmenso de posibilidades del juego. Eso ya nos da una idea del potencial, ¿verdad? Y esto avanza a un ritmo frenético. Pensemos en los grandes modelos de lenguaje, los LLM, como ChatGPT, por ejemplo. Son IAs entrenadas con cantidades inimaginables de texto e información. Aprenden a generar lenguaje, código, incluso ideas originales con una fluidez que es asombrosa. Están alcanzando, y en algunos casos ya superando, el rendimiento humano en muchas tareas cognitivas. El texto plantea que nos acercamos a una inteligencia artificial más general. Y lo más impactante es que esta IA no solo piensa, por así decirlo, sino que está revolucionando otros campos científicos a una velocidad de vértigo. El ejemplo de AlphaFold es, creo, paradigmático. Una IA de DeepMind que resolvió el problema del plegamiento de proteínas. Un desafío que tenía la biología atascada, ¿cuánto? 50 años. 50 años, sí. Y de repente, ¡boom!, publicó las estructuras predichas de casi todas las proteínas conocidas, unos 200 millones. Imagina lo que eso significa para acelerar el descubrimiento de fármacos, para entender enfermedades. Y en paralelo, casi como una imagen en espejo, tenemos la revolución biotecnológica, la edición genética, con herramientas como CRISPR, que podríamos describir como unas tijeras moleculares muy precisas, ¿no? Para cortar y pegar trozos de ADN. Y se ha vuelto increíblemente barata y accesible. Una bióloga que se cita en el texto, Nessa Carey, dice que esto ha democratizado la ciencia biológica. Abre puertas enormes para curar enfermedades genéticas. Piensa en la anemia falciforme, la fibrosis quística. Crear cultivos más resistentes, nuevos biocombustibles. Pero claro, esto también nos enfrenta a dilemas éticos muy profundos y urgentes. El caso de las gemelas chinas, Lulu y Nana, ¿recuerdas? Cuyos genomas fueron editados antes de nacer, saltándose todas las normas. Sí, terrible. Provocó una condena casi unánime de la comunidad científica. Nos muestra la cara B de este poder, claro. Y estas dos fuerzas, la IA y la biotecnología, no van por separado, ¿verdad? Se retroalimentan constantemente. Totalmente. La IA es crucial para diseñar moléculas,
para predecir cómo se plegará el ADN o el ARN, lo vimos con AlphaFold, y para analizar la avalancha de datos biológicos que generamos. Es que es una cantidad brutal. Y a la inversa, la propia biología, la forma en que funciona la vida, pues inspiran nuevos algoritmos y arquitecturas en IA. Además, es que no están solas en esta ola. La robótica les da un cuerpo físico a estas inteligencias, ¿no? La computación cuántica promete una capacidad de cálculo hoy inimaginable para ciertos problemas. La transición energética, con las renovables, la fusión nuclear, todo forma parte de una misma corriente transformadora que se acelera a sí misma. Vale, el potencial es innegable, casi utópico en algunos aspectos, pero una gran parte del análisis se centra precisamente en la dificultad de manejar todo esto. Lo llaman el problema de la contención. Una vez que liberas estas tecnologías tan potentes, ¿cómo las controlas? ¿Se puede? Ese es el dilema central que recorre todo el texto, sí. La historia nos enseña que los inventores, pues, suelen perder el control sobre cómo se usan sus creaciones. Muy rápidamente, se recuerda el caso de Edison, ¿no? Que estaba horrorizado al ver que su fonógrafo, que él ideó para grabar testamentos o ayudar a personas ciegas, se usaba sobre todo para escuchar música popular. Y surgen lo que se llaman efectos de venganza, tecnologías que acaban produciendo resultados opuestos a su propósito inicial. Pensemos en los opiáceos, diseñados para aliviar el dolor, y que han generado crisis de adicción terribles, o los antibióticos, cuyo uso excesivo crea bacterias resistentes que los vuelven ineficaces. Y si miramos atrás, los intentos de frenar la difusión de tecnologías disruptivas casi siempre han fracasado, ¿no? El libro menciona varios ejemplos. Sí, varios. Desde la ballesta, que fue prohibida por el Papa pero se usó igualmente en las guerras, hasta la máquina de tejer, contra la que lucharon los luditas pero sin éxito, o incluso la imprenta. Su adopción en el Imperio Otomano se retrasó siglos por miedo a su impacto desestabilizador. La conclusión parece clara. La resistencia a una tecnología que es útil, barata y accesible tiende a ser, inútil a largo plazo. Se acaba imponiendo. ¿Y qué pasa con el caso nuclear? Porque a menudo se cita como un ejemplo de contención que sí funcionó, al menos en parte. El análisis lo califica de excepción parcial. Y es importante entender por qué. La contención de las armas nucleares, aunque nunca ha sido total y sigue siendo precaria, se ha logrado en parte gracias a una combinación de factores muy específicos, su enorme complejidad técnica y su coste prohibitivo, para empezar, décadas de intensa diplomacia internacional como el Tratado de No Proliferación, y sobre todo un miedo profundo y universal a su poder destructivo. Piensa en monstruosidades como la bomba del zar. Pero ojo, incluso con todo eso, hemos tenido accidentes graves, momentos al borde del abismo durante la Guerra Fría, y todavía hay miles de cabezas nucleares. Se menciona incluso que Estados Unidos ha perdido armas nucleares que siguen sin aparecer. O sea que... Madre mía. Incluso el ejemplo más exitoso de contención es incompleto y aterrador. Entendido. Entonces, si contener la tecnología nuclear ya fue y sigue siendo tan complicado, ¿por qué se argumenta que esta nueva ola de IA y biotecnología es aún más difícil de contener? ¿Qué la hace fundamentalmente diferente? Pues hay varias razones clave que se desgranan en el texto. Primero, la velocidad y la escala de lo que llaman la turboproliferación. Es que son incomparables. La IA y la biotecnología manipulan información, bits y genes, que es intrínsecamente más fácil de copiar y diseminar que los átomos de las tecnologías anteriores, como la nuclear. Es distinto. Segundo, son tecnologías de uso general. Un mismo algoritmo de IA puede servir para optimizar una cadena de suministro o para guiar un enjambre de drones autónomos letales, y la diferencia en el código puede ser mínima. El problema del doble uso, pero a lo bestia. Exacto, elevado a la enésima potencia. Tercero, la creciente autonomía. Sistemas que aprenden y toman decisiones por sí mismos, como AlphaGo descubriendo jugadas, o las capacidades emergentes que vemos en modelos como GPT-4, pueden volverse imprevisibles. Incluso para sus creadores. ¿Cómo controlas algo que puede evolucionar por sí mismo? Es complicado. Y cuarto, la accesibilidad. Herramientas increíblemente potentes como kits de edición genética CRISPR o el acceso a modelos de IA muy avanzados por Internet están al alcance de casi cualquiera con conocimientos técnicos básicos y, relativamente, poco dinero. Esto reduce drásticamente las barreras de entrada para crear o usar estas tecnologías, para bien y para mal. Si es tan complicado y potencialmente peligroso, la pregunta es obvia. ¿Por qué seguimos pisando el acelerador a fondo?
El libro identifica unos incentivos tremendamente poderosos. Sin duda, el primero es la competición estratégica y el orgullo nacional. A ver, el lanzamiento del Sputnik soviético en el 57 provocó un shock en Estados Unidos, ¿no? Y desencadenó la carrera espacial, una inversión masiva en ciencia. Pues se sugiere que la victoria de AlphaGo sobre el campeón mundial de Go en 2016 fue un momento Sputnik similar para China. Catalizó su ambicioso plan para liderar la IA mundial en 2030. Esta rivalidad entre grandes potencias, principalmente EU y China, actúa como un motor potentísimo que acelera la innovación, a veces incluso basándose en percepciones exageradas de lo que hace el otro, como pasó con la supuesta brecha de misiles en la Guerra Fría. Luego está el factor económico, claro. Las cifras que se manejan son astronómicas. Absolutamente. Estimaciones de consultoras como PwC hablan de que la IA podría añadir casi 16 billones de dólares a la economía global para 2030. Y otras como McKinsey añaden billones más por la biotecnología. La presión del mercado es inmensa. Las empresas tecnológicas sienten que tienen que innovar sin parar o arriesgarse a ser irrelevantes, a desaparecer. Es una dinámica de innovar o morir muy intensa. También se menciona la propia cultura de la investigación, ¿verdad? Correcto. El mundo académico y gran parte del sector tecnológico funcionan sobre la base de la apertura, de compartir resultados rápidamente, el famoso publicar o perecer, ¿no? El código abierto es la norma en campos clave como la IA. Esto tiene la ventaja de acelerar el progreso enormemente, porque todos construyen sobre el trabajo de los demás. Es fantástico en ese sentido. Pero por otro lado, hace que cualquier intento de control o restricción sea extremadamente difícil. El conocimiento y las herramientas se difunden libremente por todo el mundo casi al instante. Y hay un argumento casi moral, ¿no? La idea de que, en cierto modo, necesitamos estas tecnologías. Exacto. Es que enfrentamos desafíos globales enormes. El cambio climático requiere energías limpias, nuevas formas de capturar carbono. Las enfermedades como el cáncer o el Alzheimer necesitan curas urgentemente. El envejecimiento de la población en muchos países presiona los sistemas de bienestar, la escasez de recursos. Se argumenta que la IA y la biotecnología son herramientas cruciales, quizá indispensables para afrontar estos retos. Existe, por tanto, un imperativo práctico y casi ético para seguir avanzando y desarrollar su potencial positivo. Pero todo este impulso, esta carrera frenética impulsada por la competición, el dinero, la cultura abierta y la necesidad, choca de frente con lo que el libro describe como una creciente fragilidad en nuestras sociedades e instituciones. ¿Es así? Esa es la otra cara de la moneda, y es preocupante. El análisis apunta a una caída drástica de la confianza ciudadana, en los gobiernos, en los medios, en casi todas las instituciones tradicionales en muchas democracias occidentales. Lo vemos todos los días. Vemos un aumento de la desigualdad económica, una polarización política cada vez más enconada. Y lo inquietante es que las tecnologías actuales, sobre todo las redes sociales e Internet, parecen estar ya exacerbando estos problemas. Facilitan la desinformación, crean burbujas ideológicas. Exacto. Amplifican la crispación. La cuestión es que los Estados-nación ya tienen serias dificultades para gestionar la velocidad y la globalidad de la tecnología antes de que esta nueva ola de IA y biotecnología impacte con toda su fuerza. Nuestras estructuras parecen poco preparadas para lo que viene. ¿Qué posibles futuros se dibujan? El libro no parece ofrecer una única trayectoria clara. Efectivamente, una idea central es que la ola empuja simultáneamente hacia futuros contradictorios. Por un lado, se perfila una tendencia hacia una mayor concentración de poder. Vemos el ascenso de gigantes tecnológicos, ¿no? Megacorporaciones con una escala y una influencia global que rivalizan con las de muchos estados. El texto llega a compararlas con entidades históricas como la Compañía de las Indias Orientales, que tenía ejércitos propios. Y, por supuesto, está el espectro de los estados de vigilancia totalitarios, que podrían usar la IA, el reconocimiento facial masivo, la recopilación de datos biométricos, el control digital, para ejercer una monitorización y un control social sin precedentes. Se analiza el modelo chino, claro, pero se advierte de tendencias similares, aunque menos extremas quizás también en Occidente. Pero, al mismo tiempo, también se describe una fuerza hacia la fragmentación. Suena paradójico. Sí, y es una de las ideas más interesantes, creo. Se habla de esbolaciciación. Es un término que se usa para describir cómo grupos no estatales,
desde comunidades locales hasta organizaciones insurgentes o incluso criminales, podrían usar tecnología barata y potente. Piensa en IA para planificar, drones comerciales modificados, energía solar distribuida, bioimpresoras 3D locales, para volverse más autónomos, operar al margen del Estado o incluso desafiarlo militarmente. Ya estamos viendo ecos de esto en algunos conflictos. Exacto. También se menciona el auge de corrientes como el tecnolibertarismo, que buscan activamente usar la tecnología para debilitar el poder estatal. Así que mientras unos acumulan poder centralizado, otros podrían dispersarlo. Es complejo. Y flotando sobre todo esto está el riesgo de catástrofe, que se menciona repetidamente. ¿Qué formas podría tomar ese riesgo? Pues el libro detalla varios escenarios bastante sombríos, la verdad. Podría ser por un uso malintencionado. Terrorismo con bioarmas diseñadas por IA, fáciles de sintetizar. Ciberataques devastadores contra infraestructuras críticas, energía, finanzas, hospitales, usando IA avanzada. O el despliegue de enjambres de drones autónomos letales por actores sin escrúpulos. También existe el riesgo de accidentes catastróficos, una fuga de un laboratorio que trabaje con patógenos modificados genéticamente. Aquí se menciona la polémica sobre la investigación de ganancia de función, esos experimentos que buscan hacer un patógeno más virulento o transmisible para estudiarlo, y el debate aún abierto sobre si la COVID-19 pudo tener un origen similar. Un debate muy intenso. Muy intenso, sí. Y finalmente, el riesgo existencial de crear una inteligencia artificial general incontrolable. Es lo que filósofos como Nick Bostrom o Stuart Russell llaman el problema del control o el problema del gorila. Si creamos una inteligencia muy superior a la nuestra, ¿cómo nos aseguramos de que sus objetivos estén alineados con los nuestros y que no decida que somos un obstáculo? Y la alternativa de simplemente parar, de intentar frenar esta ola por miedo, tampoco parece una solución viable según el análisis, ¿no? No, ese es el peligro del estancamiento. Si el miedo nos paraliza y renunciamos a desarrollar estas tecnologías, podríamos encontrarnos en declive, incapaces de afrontar los grandes retos que mencionábamos antes. Cambio climático, enfermedades, envejecimiento, límites de recursos. El libro evoca la idea del pasillo estrecho de los economistas Acemoglu y Robinson. Esa difícil tarea de mantener un equilibrio entre un estado demasiado fuerte, que se vuelve tiránico, y un estado demasiado débil, que es incapaz de garantizar la seguridad, gestionar crisis o proveer servicios básicos, cayendo en la irrelevancia o el caos. Entonces, gestionar todo esto parece el desafío definitorio de nuestra época. ¿Se ofrecen algunas pistas sobre cómo abordarlo? ¿Alguna hoja de ruta? Más que soluciones cerradas o una hoja de ruta única, lo que se plantea es la necesidad de un enfoque radicalmente nuevo y multifacético. La regulación tradicional, que es lenta, nacional, se queda corta. Claramente. Se argumenta que necesitamos actuar en muchos niveles a la vez, desde incorporar la seguridad y la ética directamente en el diseño del código y del ADN, lo que llaman Safety by Design, pasando por crear sistemas de auditoría rigurosos e independientes para los sistemas de IA y los laboratorios de biotecnología. Controlar estratégicamente los cuellos de botella tecnológicos clave, como la fabricación de chips avanzados o el acceso a los grandes centros de cómputo, repensar la gobernanza corporativa para que las empresas asuman más responsabilidad. Que no es poco. Fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos para que entiendan y regulen estas tecnologías de verdad. Y, crucialmente, forjar una cooperación internacional sin precedentes, superando la actual lógica de confrontación geopolítica que no ayuda a nada. Y todo esto apoyado en un cambio cultural, hacia una mayor humildad, precaución y sentido de la responsabilidad por parte de quienes crean y despliegan estas fuerzas tan poderosas. Resumiendo un poco esta inmersión profunda, nos encontramos ante una ola tecnológica con un poder transformador que quizás solo sea comparable a la invención de la agricultura o a la revolución industrial, pero que avanza a una velocidad exponencial y con un alcance global inmediato. Ofrece la promesa de solucionar algunos de nuestros problemas más acuciantes, sí, pero simultáneamente abre la puerta a riesgos enormes, incluso existenciales. El nudo gordiano es la contención. Esa es la palabra clave. ¿Cómo guiamos y limitamos estas fuerzas una vez liberadas? Sobre todo cuando incentivos económicos, estratégicos e incluso morales, potentísimos, las impulsan sin cesar. Y cuando nuestras propias instituciones sociales y políticas ya crujen bajo la presión de los retos actuales. No hay una senda única ni fácil, y parece requerir una acción coordinada y sin precedentes en múltiples frentes.
no hay atajos. Y lo crucial es entender que esto no es ciencia ficción lejana, no es algo para dentro de 50 años. Está sucediendo ahora. Los modelos de IA que conversan, la edición genética, los drones autónomos, son el presente. Comprender estas dinámicas, el inmenso potencial y los peligros abismales es fundamental para cualquiera que intente navegar las décadas que vienen, sea cual sea su ámbito. Y para cerrar, una reflexión final que el propio texto nos deja ahí flotando y que da que pensar, ¿eh? Se nos recuerda a los luditas, aquellos artesanos ingleses de principios del 19 que destruían los telares mecánicos que amenazaban su forma de vida. Sufrieron mucho y su resistencia fue aplastada por la ola imparable de la industrialización. Sin embargo, a largo plazo, sus descendientes y todos nosotros nos hemos beneficiado inmensamente de las mejoras materiales que trajo esa misma industrialización que ellos temían. La pregunta incómoda que se plantea es, ¿podemos estar seguros de que esta vez la historia se repetirá igual? Dada la naturaleza específica de la IA y la biotecnología, su potencial para crear catástrofes globales irreversibles, para rediseñar la vida misma, para establecer distopías de control total, ¿es esta ola fundamentalmente distinta? Y si lo es, ¿qué nivel de control necesitamos realmente para evitar los peores desenlaces? ¿Cuánto control es deseable sin ahogar el progreso? Y quizás la pregunta más inquietante de todas, ¿cuánto control podemos aspirar a lograr de forma realista, antes de que esta gigantesca ola rompa sobre nosotros con toda su fuerza? Cuadernos de conversaciones.